Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En este momento Libre se convirtió en un mal necesario. Un mal necesario que tenía que ir al poder, porque había que sacar a un presidente. Pero hoy tenemos el riesgo más grande. No hay cosa más triste que darle poder a un pobre. Y no es que digan que son pobres, no. Pero darle poder a un pobre es lo más triste que hay. Decía mi abuelo, la derecha es polir, la izquierda es polir, pero la izquierda arrasa hasta con el cemento, decía, esa arrasa con todo. Y es cierto, la izquierda es una carcoma que va carcomiendo poco a poco todo. Ninguno de los dos es bueno como dictadura, para que me entiendan. Ni derecha ni izquierda, pero la izquierda es el fracaso más grande que han tenido los países como Venezuela, como Nicaragua. Su servidor ha estado en la lucha con los venezolanos, haciendo el gran día de humillación. Cuando ellos estaban marchando, cientos y cientos de miles de personas, nosotros habíamos 3.000 cristianos orando el gran día de humillación en Venezuela. Estas declaraciones del presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras generaron una serie de reacciones, en especial de miembros de Libertad y Refundación. ¿Ahora entienden? Aquí está la verdad. El presidente de la Confraternidad Evangélica ataca a Libre. Hoy más que nunca iremos los colectivos a la caminata política. Exigimos respeto, suspensión personería jurídica a la Confraternidad Evangélica de Honduras y de la iglesia que es pastor el mercenario de la fe, escribió el comisionado presidencial de Reforestación Miguel Briceño. Por otra parte, la diócesis de Choluteca emitió un comunicado en el cual exige una disculpa pública por parte de los dirigentes de Libre, quienes de acuerdo al escrito realizaron propaganda política sin permiso del párroco en un templo de Amapala Valle. Analistas observan con preocupación estas situaciones que involucra a iglesias con el panorama político. El economista y politólogo Héctor Soto señaló que hace días atrás se anticipó que la mayor amenaza del involucramiento de las iglesias en el escenario político actual es que la polarización partidaria puede penetrar la cohesión de las iglesias. Misma percepción comparten otros expertos, quienes mencionan que este tipo de prédicas, lejos de abonar a la solución del problema, lo agudiza debido a que los púlpitos no deberían ser utilizados para expresar su malestar político y, de hacerlo, no involucrar a las organizaciones eclesiásticas. Pero creo que eso no lo he entendido y han pasado. Desde hace mucho tiempo han rebasado el ámbito de la legalidad. Por lo tanto, el Estado tiene que actuar, el ciudadano a denunciar si considera que estas propuestas de esta iglesia protestante va más allá de la existencia legal de lo mismo. Y por ahí entonces hay muchos estudios de la Academia Norteamericana que ponen en evidencia de cómo estas iglesias o congregaciones incluso son inventadas para sumarlas a los temas ideológicos conspirativos. Es que mire, está claro que aquí se trata de que cualquier persona que no esté de acuerdo con la narrativa gubernamental va a ser sancionada o expuesta a ese tipo de gestiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde está la unidad? ¿Dónde está la construcción de una sociedad, qué le digo, complementaria, donde todos tengamos alguna participación o que seamos parte
de algo. Entre tanto, el candidato presidencial Salvador Nasralla señaló que Libre y nacionalistas se estarían uniendo para poder cambiar el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares y advierte que él no hará ninguna alianza con los cachurecos, pese a que días atrás el presidente del Central Ejecutivo Liberal, Roberto Contreras, se lo propuso al candidato Nasri Asfura. El Partido Libre quiere, junto al Partido Nacional, cambiar lo que ya se acordó el 15 de junio, que es la revisión manual de la transmisión de los datos. Y nosotros, para poder llegar a ese acuerdo, necesitamos que venga un técnico extranjero que nos garantice que la forma que ellos proponen es una forma que no distorsiona los resultados. Y en eso estamos. En realidad nosotros tenemos ya una ventaja, son más de 500.000 de votos que le llevo de ventaja en este momento al Nasri Asfura, y a la otra señora le llevo como 1 millón de ventaja. Esa encuesta yo creo que va a aparecer mañana. Y a todos los del Partido Libre, que ellos solamente son un partido y son minoritarios, y que tienen que permitir elecciones limpias de la misma manera que en 2021 el otro gobierno permitió elecciones limpias en las cuales ellos llegaron al poder. El jurídico de la directiva del Partido Libre es Luis Redondo, que es un hackeador, no entiende nada de leyes. O sea, hay una escasez tremenda. La única que sabe de leyes es Rixi Moncada, pero Rixi la usan de ministro de Finanzas, la usan de ministro de Defensa, la usan de candidata. Entonces ella no da abasto. No tienen gente preparada. ¿Va a haber alianza con los nacionalistas? No, hombre, yo no hago alianza con los nacionalistas. Yo hago alianza con el pueblo hondureño. ¿Cómo voy a hacer alianza con el Partido Nacional? La gente nacionalista entiende que el ganador se llama Salvador Nasralla y entiende algo más importante que eso, que si Nasralla no es presidente, no hay elecciones más en Honduras. El único que puede llegar a la presidencia es Nasralla, para que el Partido Nacional tenga una oportunidad en el 2029 de competir contra el candidato que va a tener el Partido Liberal, porque el Partido Libre va a desaparecer del mapa. Nacionalistas rechazan las declaraciones de Nasralla. Lamentable, pero no puedo decir que me sorprende la inestabilidad de Salvador Nasralla. Es esa misma inestabilidad que lo llevó a hacer una alianza con Libertad y Refundación después de que decía que eran narcotraficantes, salió con ellos no una, sino que 2 veces. Es esa misma inestabilidad la que no le permite tener un control real sobre quien lo representa en el órgano electoral para los fines democráticos. Esa inestabilidad, lastimosamente, que lo hace decir cosas que el pueblo hondureño sabe que son falsas, lastimosamente es la que lo emprobleman a él continuamente. Es completamente falso que nosotros estemos haciendo algún tipo de alianza con el Partido Libertad y Refundación, falso en lo absoluto. Lo que hemos hecho es apoyar la propuesta que en su momento tuvo el Partido Liberal de Honduras a través de Ana Paola Hall, cuando entendemos nosotros defendía los intereses del Partido Liberal. Hoy es una gran pregunta que nos hacemos todos los hondureños: ¿qué intereses es los que defiende? De momento se espera que las palabras de la presidenta del CNE, Cosette López, se cumplan y se rescate lo que se pudo perder en cuanto al proceso electoral, cuya necesidad es urgente, señalan expertos. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es 4 de agosto. Se ha incrementado la actividad política y incrementa el conflicto entre la iglesia y el gobierno. Para muchos, el vicepresidente de la Confraternidad Evangélica, yo lo escuché en vivo hace un momento desde San Pedro Sula, que el pastor, díganme ahí cómo se llama el pastor. No, el presidente. ¿Cómo decís? Gerardo Iría. ¿Es él, no? Sí, dice Ángel Andrade que él solito tomó esa determinación de salir con el que rectora la Iglesia Católica y decir eso. Hoy vamos a hablar, ¿es correcto que las iglesias se inmiscuyan en política? ¿Qué tanto va a dividir más Honduras? Como dice la abogada Rixi Moncada, ya más adelante lo voy a poner, ahí hay un Twitter donde a tanto tiempo de las elecciones. ¿Cuál es el trasfondo de eso? ¿Quién habló con los de las iglesias? ¿Quién de afuera fue a hablar con la Iglesia Católica y
la iglesia evangélica? ¿O quién de la iglesia católica dijo, ordeno que hagamos esto? Y en la evangélica. Voy a presentar a mis invitados aquí por el orden de llegada, el licenciado Héctor Soto. Don Héctor. Buenos días, Raúl, buenos días a toda la audiencia y muy encantado acá de estar con los compañeros para debatir este tema. Gracias, don Eugenio Soso, sociólogo, director del Instituto Nacional de Estadística. Gracias, un gusto saludarte, Raúl, igual que a Héctor Soto y a Luis de León, pues buenos amigos con los cuales creo que se puede conversar con bastante seriedad y profundidad. Y don Luis León. Buenos días, Raúl, gracias por la invitación, compartir con Héctor y Eugenio. Esperemos dar una opinión que sea útil para el pueblo. Sí, los invité a ellos tres porque son personas con conocimientos ponderados que creo que pueden tener una opinión objetiva sobre esto. Porque les decía yo antes de entrar al aire que hay que pensar esto, que esto no termine mal, ni se desfigure. Pero bien, Héctor, ¿qué piensa usted de esto, de esa convocatoria? Yo creo que aquí es importante plantear el punto de partida de todo esto y es que el proceso electoral ha sido bastante complejo. El TREP, que era un elemento para evitar crisis después de las elecciones, se está convirtiendo en el gran elemento generador de crisis preelectorales. Es un elemento que ha generado intenciones de renuncia de las consejeras, ha generado dificultades en el funcionamiento institucional del CNE, generó demoras en la adjudicación del TREP que todavía no se ha hecho, ha generado un sentido de judicialización electoral e incluso ha desembocado en una intención de marchas tanto de los partidos políticos como de la sociedad civil, y es en el marco de eso, ese es el punto de partida que hace que las iglesias, tanto la católica como la evangélica, aparezcan con un llamamiento a una caminata por la paz, por la democracia, que está planteada para mediados de agosto. Lo cierto es que esta caminata es en contra de la incertidumbre del proceso electoral, no en contra de la ideología de los partidos políticos. Y creo que ahí hay un punto relevante donde se ha perdido el foco y el propósito, y lo que empezó siendo un elemento de respaldo para generar confianza en el proceso electoral se está convirtiendo en una confrontación entre la iglesia y las ideologías de los partidos políticos, que no es el tema que finalmente está de fondo. Y creo que también aquí es importante plantear algo, ¿no? Y es que esta participación de las iglesias llega en un momento donde se percibe que hubo un cambio en la correlación de fuerzas a lo interno del CNE. Anteriormente era el Partido Liberal y Nacional en una alianza muy cercana, donde se percibía que tenían al Partido Libertad y Refundación muy en contra. Luego hay un cambio en esa correlación de fuerzas, de tal manera que la iglesia no aparece antes, no aparece después, aparece justamente cuando se da ese quiebre, y creo que eso hace que se perciban dudas sobre el propósito de la participación de la iglesia en estas marchas. Lo cierto es que Cristo multiplicó peces y multiplicó panes, y hay políticos que en nombre de Cristo quieren multiplicar los votos, y creo que eso es lo peligroso cuando la participación de la iglesia se presta para la manipulación y el uso político de la fe, y hoy tenemos el tiempo suficiente para que los partidos, la sociedad hondureña y las iglesias reencaucen esta marcha del 16. Insisto, esta es una marcha en contra de la incertidumbre del proceso electoral. No hay que llevarla a una marcha en contra de la ideología de los partidos políticos. Sí, Eugenio, ¿cómo evalúa la declaración del pastor Gerardo Irías, el flamante presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, que afirmó que el libre era un mal necesario y que la izquierda carcome hasta el cemento? Bueno, Raúl, eso es lo que expresa, características del liderazgo religioso que históricamente ha tenido el país. La verdad que con algunas excepciones, en general, si uno revisa la historia del país, es un liderazgo bastante conservador, y que tengan esta opinión sobre lo que ellos llaman sectores de izquierda, pero no solo de izquierda a veces, sino
sectores populares, en principio no extraña, producto de esa tradición que han tenido, pero que lo hagan en este contexto donde han convocado a una movilización, donde supuestamente, entre comillas, no tiene connotación de ir en contra de ningún partido político y ni del gobierno, y que esa movilización está programada para 14 días antes de la convocatoria oficial a la campaña ya, me parece que no solo es una cuestión realmente totalmente contraria a lo que se ha venido virtiendo y le coloca lo que hay una percepción, por lo menos en el Partido Libre y en algunos sectores, que es una movilización que más parece una suma a la oposición política para sumar votos a la oposición política que un planteamiento de construcción de la democracia, la paz y la reconciliación en términos generales. El problema es que en el pasado inmediato la vocación y la preocupación por procesos electorales limpios y por construir una democracia más sólida no es algo que le precede de inmediato a las iglesias. Y lamentablemente, hay que decirlo, también hay que ser claro que mi persona y sé que también el partido no está en contra en nada, para nada, de las iglesias y en todo lo que implica la libertad de culto y en todo lo que implica un pueblo hondureño que tiene su profunda fe y su profunda convencimiento mayoritariamente cristiano. Pero viendo ese pasado inmediato, es una iglesia que hoy lanza esta gran preocupación, que algunos la pueden considerar válida, pero que en el pasado inmediato fue bastante cómplice, si no cómplice, silenciosa, y que guardó un silencio profundo desde el 2009 para acá. Yo no he escuchado mayores planteamientos de movilizaciones o pronunciamientos fuertes por todo lo que fueron las víctimas del 2009, del golpe de Estado, por esa misma ruptura constitucional. Pasó una reelección donde uno no vio, y un proceso electoral violento como el 2017, donde uno no vio grandes conciliaciones entre las iglesias para hablar sobre más de 20 personas asesinadas en las calles protestando contra un fraude electoral. Y además, hoy en día, este planteamiento de la marcha se realiza en un contexto que hay que ser claro. Es un contexto donde está una idea fuerte digo porque se escucha por muchas voces y se escucha por muchos medios, de que desde ya ratos, no de ahora, de que no van a haber elecciones y que las elecciones están en peligro, en gran amenaza. Y cuando apenas aparece alguno de los interesados en eso, solo hay que medio hacer otra pregunta y su gran conclusión es que Libertad y Refundación es el enemigo, es el partido que no quiere las elecciones, es el único partido, según ellos, que tienen dudas, que no es demócrata, es el único partido que supuestamente quiere quedarse con el fraude, cuando es un partido que ha venido siendo víctima de toda esa situación. Ha sido víctima de los fraudes y ha sido víctima de la exclusión de lo que era el Tribunal Supremo Electoral. Le tocó ir a elecciones de 2013, 2017 en una desigualdad total en los organismos electorales. Y ahora, solo porque no acepta una decisión que desde la perspectiva del partido es ilegal y que el consejero no está obligado a cumplirla, y hoy el consenso, también hay que decir que los legisladores dejaron esta idea del consenso, lo cual a veces puede generarse varias interpretaciones, pero lo interesante es que el consenso, lo que es claro es que ni es mayoría ni es unanimidad, pero facilito lo han acomodado a que es mayoría. O sea, no es unanimidad, pero sí puede ser mayoría. Entonces, quiere otra cosa. Ahí lo que pasa es que los legisladores se dieron cuenta que este elemento del TREP es de los más sensitivos. Y la idea del consenso es que no se diera un paso nada más matemático, sino que haya un acuerdo. Y hay que decir algo claro aquí, Raúl, en el país la democracia se ha sustentado desde los 80 para acá en acuerdos partidarios, donde aquello donde los partidos con fuerza y con competitividad no han estado de acuerdo ha sido problemático y han tenido que llegar a los acuerdos, producto de qué, de cómo funciona nuestro sistema electoral, que es un sistema electoral bastante acotado, cercado, influido, integrado, mejor dicho, por los partidos políticos. Entonces esto hace que cualquier conflicto trascienda
de la misma situación institucional a una decisión de partido. Pero ahí yo creo que es importante que ese tema se resuelva. Hay quienes quieren que las elecciones continúen sin que haya ese tema, sin abordar el tema que ha generado el conflicto. En lo personal, más allá de mi participación en el gobierno, yo creo que si no se aborda ese tema, esta idea de la incertidumbre va a seguir mientras no se aborde y se resuelva el problema del tráfico. Sí. Pero, Luis, óigame, eso es bien delicado, eso de ese pastor Gerardo Irías. Libre era un mal necesario y la izquierda carcome hasta el cemento. ¿Qué piensa, Luis? Yo creo que primero hay que volver a la definición base de qué es la iglesia. La iglesia es un grupo de personas que se aglutinan para alabar y servir a Dios. Y si nosotros lo vemos desde una perspectiva estadística, que 50% de la población hondureña es católica y 42% es evangélica. Es decir, o es al revés, según lo que me dice Héctor. Pero los porcentajes, estamos hablando de un 92% de la población que tiene afinidad a una iglesia, ya sea evangélica o católica. Y esa población son votantes. Es decir, no es que la iglesia es un grupo aparte de los ciudadanos y del pueblo hondureño. Entonces yo creo que aquí hablar de las iglesias como una entidad aparte de la sociedad no es el camino correcto. Yo creo que cuando hablamos de este tema deberíamos verlo desde la perspectiva de los liderazgos de la iglesia. ¿Qué mensaje están dando al pueblo? ¿Qué tipo de llamado están haciendo al pueblo? ¿Qué tipo de ideas están tratando de plantear en el pueblo? Porque al final toda esa gente que está en estas iglesias son votantes, son hondureños que salieron a trabajar hoy y que sus hijos fueron a la escuela, no son un ente aparte. Entonces yo creo que teniendo claro que las iglesias somos los mismos hondureños, que vamos a misa, que vamos al servicio en la iglesia, entonces planteemos lo siguiente: ¿qué rol quiere jugar el liderazgo de la iglesia? Yo me centraría en el liderazgo, no en la iglesia per se. Y también hay que mencionar que no es todo el liderazgo de la iglesia, porque al igual que cualquier ente colegiado, las asociaciones de pastores y las confraternidades y las diócesis son grupos donde se debaten cualquier tipo de ideas. Y a mi criterio estaría bastante seguro que no el 100% de los pastores tienen una narrativa de ese tipo. Entonces yo creo que hay que pensar en qué está tratando de promover el liderazgo de la iglesia. Tratando de ser un poco, Raúl, analítico de las razones que lleva al pastor Gerardo Irías, que tremendo rótulo tiene ahí, debería decir Jesús, no Gerardo Irías en esa pantalla. Yo digo, ¿perdón? De acuerdo. Sí, y debería decir Jesús te ama, Jesús salva, no la fama de él, pero bueno, lo que yo pienso es cierto que en países de gobiernos de izquierda la iglesia ha sufrido ciertos niveles de control o ciertos niveles de persecución o ciertos niveles de debilitamiento a causa de la visión que pueda tener el gobierno de turno. Y probablemente, o por lo menos la narrativa que escuchamos venir de esos países, genera preocupación en las iglesias locales, de que vaya a haber cierres de iglesias, que vaya a haber persecuciones de pastores, etc. Si uno lo ve desde la perspectiva de prevención de parte de ellos, tienen un cierto nivel de razón en decir, no, esto no nos puede pasar. Pero la verdad es que la iglesia no tiene que jugar, y Eugenio lo dice muy bien, yo estoy de acuerdo, la iglesia, como cuerpo de Dios, el pastorado como representantes de Dios en la tierra, no deberían jugar un rol político, partidario o ideológico. Sí está claro y establecido en la Biblia, y los que hemos leído la Biblia y tenemos un poco de fe sabemos que la Biblia habla de la justicia cuando gobierna el justo y la injusticia cuando gobierna el impío. Y es cierto que la iglesia tiene que hacer un llamado a los gobernantes a pensar socialmente y en el bienestar común. Y es cierto que la iglesia debe orar, y creo que eso es importante, que la iglesia como tal ore por la nación, pero que se involucre en posicionamientos ideológicos, para mí desvía el rol de un pastor o de un sacerdote. Son guías espirituales, no son guías organizacionales sociales. Ahora,
tratando de hacer un balance, yo creo que la razón primordial de lo que estamos viendo es que, y como lo planteaba al inicio, ese 92% de la población que está en las iglesias está inmiscuida indirectamente en este debate político, partidario, ideológico, y que eventualmente existen comentarios al interior de las iglesias que obligan a los pastores a tener que opinar también. Y el pastor, por ser pastor, también tiene una posición humana de ideología. Entonces, yo siento que el problema aquí no pasa por que la iglesia trate de hacer algo. Lo decíamos antes de cámara y Héctor lo dijo correctamente. Yo creo que la iglesia hizo bien en hacer un llamado a marchar por la paz, a orar por Honduras, a orar por los políticos. Ve que la Biblia dice también que el pueblo debe orar por sus gobernantes y la iglesia debería orar por sus gobernantes y por sus futuros gobernantes. Yo creo que estaba bien hasta ese momento, pero ya escuchar, Raúl, este tipo de declaraciones tan abiertas que suenan a activismo político a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque el llamado a tratar de darnos tranquilidad en estos momentos de caos debería ser los líderes de la iglesia. Y si el líder de la iglesia está generando más bien o agregando más variables a la ecuación de la conflictividad, lo que va a hacer es llevarnos a un momento de descontrol social. Y hay que mencionar también que, como estaba en la publicación, Libre ya dijo de que los colectivos se van a presentar a esa marcha. El riesgo de conflictividad de ese día puede ser alto. O sea, ya se suma una variable que no teníamos en el radar, que los colectivos iban a llegar a, no sé, enfrentar, sabotear o tratar de controlar o guiar, usemos el término que queramos, una marcha que ahora parece politizada. Yo mismo pensé, yo había pensado ir a esa caminata y después de escuchar ese discurso ya no voy a ir. Porque el problema es que durante mucho tiempo los movimientos sociales fueron desarticulados y contaminados por los políticos. Y la idea era movimientos sociales sin partidos políticos, pero el liderazgo está hablando como miembros de partidos políticos. Entonces se pierde el sentido. Yo creo que el liderazgo de la Iglesia Evangélica y Católica tiene que replantear su participación en esta conflictividad social, especialmente en pensar que deberían de ser catalizadores de tranquilidad, de paz y de esperanza. Es decir, no hay algo que tranquilice más el corazón agobiado que la oración, que la guianza de un liderazgo espiritual, que la fe de que las cosas van a salir bien, y uno esperaría eso de la Iglesia, no un debate a este nivel. Pero insisto, yo creo que deberíamos verlo a nivel de quienes están liderando la iglesia y qué mensaje le están dando al pueblo hondureño. Sí, poneme un comunicado que hay ahí. Bueno, esto ha generado polémica entre la misma iglesia evangélica. Agrandalo, por favor. Dice: Asociación de Iglesias Evangélicas Centroamericanas de Honduras, 28 de julio. A todos los comités de consejos regionales y pastores, estimados hermanos, les saludamos, que Cristo esté en sus vidas. Este comunicado tiene el propósito de informarles que ACIECAP no está de acuerdo en participar en la manifestación pública convocada por la Confraternidad Evangélica y la Iglesia Católica. La razón es la siguiente: la CEDS y la Iglesia Católica en los últimos gobiernos han tenido posturas muy influenciadas por la política partidista y que tácitamente ha estado inclinadas al interés de uno u otro partido político. Creemos que estamos dos organizaciones religiosas convocando esta movilización motivados por intereses políticos. Nuestra Asociación de Iglesias Evangélicas Centroamericanas es apolítica en el sentido de que tiene como norma no identificarse con los intereses de ningún movimiento político de Honduras. Tomar una postura política nos quitaría la autoridad espiritual para seguir predicando el evangelio en nuestro territorio. La manifestación o protesta social de la iglesia no tiene fundamento bíblico, por lo que creemos no forma parte de nuestra misión. Como iglesias aspiramos a mucho más que una transformación social. Aspiramos a la renovación del corazón humano para la gloria de Dios. El mejor aporte de ACIECAP para nuestra nación es la predicación del evangelio y hacer discípulos. No estamos de acuerdo con algunas políticas del actual gobierno, pero creemos que nuestra responsabilidad respecto a ellos es orar para que conozcan a Jesucristo como su Salvador y que reciban sabiduría de Dios para gobernar bien. Creemos que nuestra responsabilidad
es orar por las próximas elecciones generales en el país para que Dios nos dé un gobierno cuyos ideales apunten el fortalecimiento de la familia, la salud, la educación, las oportunidades laborales y todo relacionado con el desarrollo integral del país. Uniremos esfuerzos con otras iglesias afines en doctrina y práctica para propósitos evangélicos. Oriel Martínez, presidente, volvernos a subir, ponerlo desde el inicio. Ahí dicen esto de estas iglesias centroamericanas, dice, Asociación de Iglesias Evangélicas Centroamericanas de Honduras, que no están de acuerdo. Y fíjate que justo lo que yo decía, no había leído el comunicado. Espérese, y ahora viene... ¿Sabe, Raúl, sabe lo que estaba pensando yo? A esta iglesia donde estaba este pastor hablando, ahí llega gente de diferentes visiones ideológicas. ¿Cómo se habrá sentido algún militante de Libre que estaba ahí escuchando, o alguien que tiene esa visión y esa conectividad con la izquierda, escuchando a su pastor hablar de esa manera? Se haber sentido marginado, molesto. Yo por eso creo que los pastores tienen que tener cuidado en lo que expresan. Sí, hoy en la mañana vi que una de mis compañeras en San Pedro iba a entrevistar a un pastor, Ángel Andrade, vicepresidente de la Confraternidad Evangélica, y él dijo de que este señor Gerardo Irías, pastor, que se había disparado él solo. Póngalo ahí, por favor. Queremos agradecer la oportunidad que nos dan para llevar un mensaje de paz, para llevar un mensaje que el pueblo hondureño necesita. No necesitamos confrontación, necesitamos sembrar paz. La Biblia dice, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y en estos momentos en que Honduras se acerca a un proceso eleccionario donde tenemos 3 candidatos y los 3 tienen opción a optar a la primera magistratura dentro de nuestro país, yo creo que como iglesia tenemos un papel fundamental y es transmitir paz. Alguien dijo con mucho tono, nosotros a veces cuando emitimos criterios que son bastante polarizados, perdemos legitimidad, pero la iglesia tiene una función. Y la función de la iglesia, especialmente de los líderes, es precisamente fortalecer la democracia. ¿Cómo la fortalecemos? Motivando a que la población salga este 30 de noviembre masivamente a ejercer su sufragio y a través de este sufragio se evite cualquier intención o mala intención en llevar agua a un determinado molino. Haríamos mal como congregación, como iglesia, levantar bandera a favor de cualquier partido político. No es eso nuestra función. La función de la iglesia es establecer el reino de Dios. Y el reino de Dios son almas que vengan a los pies de Cristo. Pero tenemos que recordar que la iglesia también es parte de la sociedad civil, que dentro de la iglesia están los feligreses que tienen todo el derecho a expresar su criterio, a expresar su opinión, a ser escuchado como toda la población de Honduras. ¿Sigue en marcha, en pie la caminata este 16 de agosto? Está en marcha la caminata el 6 de agosto. Creo que se han cometido algunas debilidades que se deben de fortalecer. El presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras no consultó a la junta directiva de la Confraternidad Evangélica, que es representativa. Al no consultarlo no hubo consenso, tampoco en una asamblea. Tomó una determinación con la Iglesia Episcopal, con la Iglesia Católica de manera individual. Sin embargo, hay una buena intención de parte de él y esa intención va en fortalecer a Honduras. La caminata en un inicio está hecha para orar por nuestra nación, que debe ser la actitud de todo buen hondureño, pero en estos momentos quizás palabras emotivas de parte del presidente han hecho que haya una polarización que debemos evitar. Yo creo que este es un momento oportuno para que todos los buenos hondureños, los medios de comunicación, trabajemos unidos para que este 30 de noviembre sea una verdadera fiesta cívica. Prácticamente la postura sería de manera personal por parte del presidente de la Confraternidad, porque no hubo consenso entre la Junta. Así es, sin embargo, queremos saber y queremos decirle que mucha población eclesial va a acompañar esta marcha. Hay iglesias que han tomado a bien, algunas se abstienen y esto
tampoco la abstención de algunas iglesias a no participar no las debilita. Yo creo que se tiene que respetar el derecho a cada congregación, pero la actitud que se inicia a través de esta marcha es orar por Honduras. Se deslimita cuando muchos sectores quieren llevar agua a su molino y no es este el papel de la iglesia. La iglesia nunca debe ser escalera de ningún partido político, todo lo contrario. La iglesia siempre ha sido un instrumento que ha sido mano derecha para los gobiernos, cualquier gobierno que sea. ¿Comentarios? Bueno, yo creo que es una postura totalmente diferente. Aquí el gran riesgo es que un planteamiento donde supuestamente es en búsqueda del diálogo, de unidad del pueblo hondureño, lo que va a incorporar es mucha más polémica, mucha más polarización, mucha más división, y ya no solo en general al pueblo hondureño, en general a diferentes sectores, sino ante las mismas iglesias. Creo que este otro pastor tiene una mirada totalmente diferente a lo que es el discurso del señor pastor Gerardo Díaz y a todo lo que ha venido planteando desde esa perspectiva, ¿no? Es más, en el fondo está diciendo que se respete a algunas congregaciones que él conoce que no estarían participando en la movilización debido a que no están de acuerdo en esa postura. Considerando algo que me parece que es claro, y es que está ante 3 partidos políticos con suficiente fuerza como plantearse como candidatos que pueden ganar las elecciones, más allá de las discusiones que cada quien tiene de encuestas privadas o públicas, pero en general, a estas alturas donde faltan meses, usted no puede decir que estar descalificando, ¿no? Porque la otra idea también me parece a mí es que la democracia solo se salva si el partido que está en el gobierno pierde, ¿no? Es un poco la idea de que por lo tanto la democracia está del lado del histórico bipartidismo, que realmente no tiene, como quien dice, las credenciales de la gran consolidación de la democracia hondureña. Héctor, sí, yo creo... en un momento va a participar la rectora de la universidad, doña Julieta Castellanos. Sí, yo creo que es importante recordar, la caminata de las iglesias es en contra de la incertidumbre del proceso electoral, no en contra de la ideología de los partidos políticos, y creo que es importante replantear y repensarse el propósito de esa marcha. Lo cierto es que hoy ninguno de los 3 partidos grandes, Liberal, Nacional y Libre, representa un salto al vacío para las iglesias. Hasta hace 3 años y medio no había claridad de cómo iba a gobernar Libre y cuál iba a ser su papel con las iglesias. Lo cierto es que hoy, tanto la iglesia evangélica como la católica han podido ver de primera mano cómo gobierna el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación. Y ya que el punto ahorita en esencia es que hay un sentido de partidizar la opinión de las iglesias, hay que señalar que en este gobierno han existido sacerdotes católicos bastante críticos al gobierno y no hemos visto el infortunio de que tengan que salir del país, y también hemos visto posturas del gobierno bastante cercanas, por ejemplo, a todos estos temas de educación sexual que son muy cercanos a los intereses de la iglesia, particularmente la iglesia evangélica. O sea, yo creo que esa sensación de salto al vacío, esa sensación de miedo hacia los partidos, creo que eso hay que descartarlo, y efectivamente podemos ver cómo cada uno de estos partidos lo ha hecho. Y creo que también aquí hay un punto importante, y es que la polarización es tan grande que lo que se está advirtiendo es que la polarización partidaria está penetrando la cohesión de las iglesias, y creo que el impacto no va a ser igual en las dos. La iglesia católica tiende a ser más cohesionada, la iglesia evangélica tiende a ser más diversa en términos de su autoridad, y ya estamos viendo cómo hay comunicados que se van perfilando de lado y lado. Lo decía Luis León, hay evangélicos que son del Partido Liberal, del Partido Nacional y que también son de Libre, y lo mismo pasa con los católicos, y creo que este sentido de polarización también nos lleva a una pregunta: ¿qué va a pasar con las personas que no piensan igual que sus pastores o que no piensan igual que sus sacerdotes? ¿Qué va a pasar con los jóvenes
que es muy difícil llevarlos a las iglesias y que hoy están viendo en la narrativa religiosa una extensión de la discusión partidaria. O sea, hasta dónde esto acerca o aleja, por ejemplo, a los jóvenes a las iglesias. Yo creo de que las iglesias tienen que pensar eso, porque al final, en este sentido de polarización, creo que los grandes afectados no necesariamente pueden ser los partidos políticos, sino todo lo contrario, que sean las iglesias mismas las que se terminen viendo afectadas por esta sensación que se está construyendo de verlas como una extensión de la discusión política y no como una extensión del llamado a la paz. Creo que ahí hay algo importante que repensar. Don León. Sí, es que yo creo que es importante resaltar, Raúl, la línea que tomó Héctor, creo que es la línea correcta, en que la iglesia no debe ser un catalizador de debate político. En Honduras comemos política 24 horas al día, todos los días. Aquí en Honduras no se habla nada más que de política, de fraude y de izquierdas y derechas. Un domingo ir a la iglesia es para ir a buscar conexión espiritual con Dios, escuchar un mensaje de ánimo, de vas a estar bien, vas a salir adelante, Dios te ama. Y ir a escuchar debate político en una iglesia un domingo, básicamente perder la razón de la iglesia. Y creo que lo que ha hecho el otro pastor en señalar de que se habló a título personal, básicamente es una desautorización en términos de hablar en nombre de la iglesia. Y eso ya le puede sonar a la iglesia como conflictividad interna, división interna. Yo pienso que la iglesia debería jugar un rol un poco más, como el término bíblico, apaciguador. Es decir, si tenemos liberales, nacionales y libres en una iglesia evangélica, el pastor debería de producir un mensaje de tranquilos, somos hondureños, unámonos, vamos adelante, tengamos paz, oremos, no formar parte del debate. Yo en conclusión, Raúl, creo que no se puede decir mucho alrededor de el error que está cometiendo el liderazgo de la iglesia en involucrarse de manera abierta en la discusión política partidaria. Creo que lo que deberíamos es hacer un llamado a quienes nos deberían hacer un llamado. Quien debería llamarnos a la tranquilidad son los pastores, quienes deberían... Mire, hay muchos ejemplos en la Biblia. En los tiempos de David, Natán era quien llevaba el consejo a David para que David gobernara bien, pero Natán nunca quiso gobernar. Samuel en tiempos de Saúl nunca quiso gobernar, de hecho le entregó a David el control del pueblo. Es decir, el liderazgo de la iglesia lo que debe hacer es guiar a los gobernantes, guiar a los políticos y hacerles conciencia de lo que se debe hacer. Entonces yo creo que al final del día lo que tenemos acá es una iglesia que está perdiendo su rol de iglesia y me preocupa porque el pueblo hondureño, ante la multicrisis que vivimos, somos un país que prácticamente es un desastre. No funciona la educación, no funciona la salud, la seguridad, el empleo, no hay mucho incentivo. El pueblo va a la iglesia a buscar fuerza en Dios. Entonces yo creo que la iglesia debe replantearse, creo que debe tener cuidado también con el llamado de los colectivos a participar, que van a llegar. Creo que si la iglesia lo menos que quiere es generar un conflicto y la iglesia lo que estaba proponiendo era una marcha por la paz, hay que tener mucho cuidado que se salga de las manos. Y por último pienso que errar es de humanos y los pastores son igual de humanos que nosotros. Todos cometemos errores de una u otra manera, santos no hay ninguno y pastores mucho peor. Entonces lo que yo pienso es que el pastor y los pastores que están bajo esta línea deberían replantearse porque aquí hace falta digamos, obtener información sobre algo. La Iglesia Católica realmente tiene la misma posición que la Iglesia Evangélica. Es decir, recuerde que el llamado fue unánime, Iglesia Evangélica y Iglesia Católica. Dígame, yo nunca habían hecho eso, nunca. Que yo recuerdo, desde que tengo uso de razón, nunca habían hecho eso. El ecumenismo no es malo para ciertos fines. No, pero nunca había pasado. Algo así nunca había pasado. Pero cuando usted vio la conferencia de prensa... No, dije yo, ellos dos quedan ahí, pero si nunca lo habían hecho, en la vida. Pero cuando usted vio la conferencia de prensa, el padre hizo un llamado muy tranquilo hacia la oración, hacia el bien de Honduras, y el pastor ya salió hablando de corrupción y otras cosas en su momento. Entonces, habría que ver también si esto no afecta a esa relación Iglesia Evangélica Católica que se estaba construyendo. Pero el punto es que salieron los dos. Salieron juntos. Nunca había pasado eso.
No, eso es inédito. Antes me dice buen día, licenciado, bonito inicio de semana. Ese pastor violó el Estado laico. Se trata de dar un mensaje de paz en un culto, no de odio. Él debe ser sancionado y que se dejen de papadas con esa persecución a la iglesia. En otros países del primer mundo hay restricciones más severas con la religión cristiana. Lo que él hizo no fue un culto, fue una campaña política de los nacionalistas. El Partido Nacional se está metiendo a las iglesias porque saben que ahí está la gente más dañada y la más manipulable psicológicamente. David Aguilar. Aquí me dice doña Lucía: buen día, para muestra un botón, si un pastor en público se dirigió al Libre con gran potestad de odio, entonces esto indica que la manifestación es para expresar a la gente que no voten por Libre, ahora salen con comunicados que es político. Esta mañana con nosotros la rectora Julieta Castellanos. Rectora, buenos días. Muy buenos días, un saludo a sus distinguidos panelistas. Estoy siguiendo con mucho interés el debate que están planteando y yo quería señalar básicamente algunos temas sobre la relación iglesia, Estado y poder. Creo que esta última ola democratizadora que ha vivido específicamente Centroamérica tuvo mucha participación de la iglesia. Hay que recordar en Nicaragua, en tiempos de la revolución, esos años previos, toda la actividad de Miguel de Escoto, inclusive Miguel de Escoto va a la OEA a hablar todavía bajo el régimen de Somoza. En ese momento Panamá le cede la CIA y él habla de la dictadura en Nicaragua. En el caso de El Salvador, los jesuitas tuvieron un papel sumamente trascendente, a tal grado de la martirización que creo que en esta época, esta última temporada, ha sido el sector religioso más martirizado que se dio en El Salvador con todo lo que ya conocemos en el año de 1989. Y luego también hay que recordar que Miguel de Escoto inclusive fue canciller una vez que el Frente Sandinista, derrocó al régimen de Somoza. En el caso de Honduras, también la iglesia ha tenido un papel importante. Hay que recordar todo aquel protagonismo, los años 70, en el movimiento social. Y en ese momento nosotros sí saludábamos que la iglesia se vinculara con el movimiento social, que la iglesia fuera una voz importante contra la atrocidad del poder, tanto de Dawison en El Salvador como de Anastasio Somoza en Nicaragua. De ahí que la relación entre la iglesia y el poder siempre ha sido una relación compleja y el poder siempre ha sido hostil a la iglesia. No le gusta que la iglesia señale lo que está pasando cuando gobiernan. Yo creo que también es importante reconocer en el país, en Honduras específicamente, los momentos claves de las expresiones o las manifestaciones religiosas. Para el caso, se acaba de conmemorar los 50 años de la masacre de los Orcones y Santa Clara, y en ese momento había una gran participación de la iglesia franciscana con Nicolás D'Antoni en Olancho, que era el monseñor de aquellos años, y creo que más recientemente hubo un desplazamiento al sector jesuita de la iglesia católica en Honduras, toda la presencia de la iglesia en Colón. Entonces, a veces nos gusta que la iglesia participe cuando hace causa común con nuestra ideología y con nuestras tendencias y nuestros planteamientos. Y a veces rechazamos que la iglesia participe y opine cuando estamos en el poder o cuando aquello que hace la iglesia lastima al partido político que gobierna y que es con el que nosotros sentimos alguna simpatía. Creo que el mismo gobierno envía mensajes equivocados sobre el Estado laico, y no me refiero a este gobierno, y obviamente hay gobiernos más que otros que reclaman la laicidad, del Estado,
para el caso es una contradicción que haya que haya un rechazo a la participación de la Iglesia en política cuando el mismo Estado se va a la Iglesia, y recordamos las imágenes de las Fuerzas Armadas, todos en fila, oyendo la misa el 2 o el 13 o el 3 de febrero, la misma Presidenta de la República, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, los presidentes de los 3 poderes, digamos, del Estado. Y hemos tenido gobiernos que inclusive hay una oración antes de comenzar un Consejo de Ministros, hay una oración no solamente desde la fe católica, sino que también desde la denominación evangélica. Entonces, estos mensajes equivocados, o estos mensajes, son los que pueden crear confusión. Y por otro lado también es a veces la línea entre el reclamo social y el planteamiento político puede ser muy imprecisa o muy indefinida. Vaya, en los años 70 que se hablaba de los terratenientes, de las tomas campesinas, de las masacres, ¿cuál era ahí la línea entre el movimiento social y el movimiento y la demanda política? Ahora mismo estamos viendo en Estados Unidos que las iglesias están apoyando a los migrantes. Pues obviamente eso está en contra de la política de este gobierno en Estados Unidos, y por lo tanto eso es político, es derechos humanos, es un derecho social. Y ahí, para el caso, el gobierno del señor Trump puede plantear que la Iglesia está entrometiendo en su política pública respecto al tema migratorio. Por lo tanto, esos límites son bastante digamos, no voy a decir imprecisos, pero pueden ser en algunos momentos traspasar la línea. Sí creo que las iglesias no pueden y no deberían y no deben asumir posiciones partidarias, o sea, ver esa identificación con qué partido yo estoy matriculada o qué partido me significa, pero cómo poderle restringir a la iglesia que hable de corrupción, que hable de pobreza, que habla digamos, de desempleo, o por qué mucha gente no va a las iglesias, porque a veces son discursos tan abstractos y tan esotéricos que no sienten que la iglesia realmente se vincula con la realidad. Entonces, para terminar, a veces nos gusta que la iglesia se vincule con la realidad, a veces nos gusta que la iglesia diga lo que está pasando, pero a veces no nos gusta que la iglesia diga lo que está pasando, porque lo que está pasando pues lo está haciendo un gobierno o un partido con el cual nosotros sentimos un nivel de afinidad. Yo creo que muchos seguimos los escritos de los jesuitas en este momento. Rectora, le voy a hacer una pregunta. ¿Y por qué la iglesia por qué la iglesia en el 2017 no dijo nada de lo que estaba pasando? ¿Y por qué la iglesia, permítame, y por qué la iglesia en el 2021 tampoco hizo este tipo de convocatorias? Explíqueme eso. Sí, digamos, en el 2000, todas las instituciones tienen, digamos, direcciones. A veces hay direcciones que son de una tendencia o de una formación. ¿Por qué, digamos, ha habido papas que nunca hablaron de lo que pasaba, digamos, en América Central? Es más, todos recordamos cuando vino, digamos, Juan Pablo II, y prácticamente cuando el cardenal cuando don Ernesto Cardenal se le arrodilla, él le da un sermón porque por su militancia supuestamente o simpatizante con el Frente Sandinista, y otros papas no lo han hecho. Entonces, en cada momento los liderazgos cambian, así como cambian los liderazgos de los partidos, los liderazgos en las instituciones, y de ese nivel de compromiso depende que guarden silencio o que calculen o que se comprometan. Pero en realidad, cuando vemos nosotros, y yo lo que voy es que nosotros, cuando celebramos que Miguel de Escoto participara en política, o que Óscar Arnulfo Romero en sus homilías hablaran de la dictadura del general Romero y de Dawson,
pues sí, nos parecía que era correcto porque esa era la realidad. Entonces, probablemente otros no lo hicieron y eso va a pasar siempre. Siempre, si la doctrina social de la Iglesia no habla de los problemas sociales de un país, ¿y qué es hablar de los problemas sociales? Pues hablar de lo que ustedes están planteando, hablar de la pobreza, hablar de la escasez, hablar de la corrupción, que eso tenga una derivación política o que no le guste al poder, pues ya es otro momento. Pero la iglesia por lo general, cuando se vincula a los problemas sociales de un país y que esos problemas sociales tienen una responsabilidad de quien ejecuta las políticas, siempre va a ser incómoda al poder. Yo he recordado aquellos momentos donde sí nos ha parecido correcto que la Iglesia hable, que la Iglesia se pronuncie, igual que como lo que saca el grupo de reflexión, investigación y comunicación de los jesuitas, que en Honduras siempre fue la voz mucho más clara, mucho más comprometida, y muchos de nosotros nos sentimos representados en esa voz, igual que en otros momentos los franciscanos en Olancho fueron muy beligerantes, hay franciscanos menos beligerantes. Eso depende de los movimientos, de las organizaciones y de quienes tienen la representación oficial de las iglesias en cada momento, y así es cuando van a pronunciar. Yo creo que en este momento probablemente lo que creo más preocupación pudo ser ese mensaje del presidente Zelaya: estamos listos 33, tenemos 30,000 personas digamos capacitadas, organizadas, entrenadas, y luego sale el señor que coordina estos colectivos diciendo estamos listos, y no recuerdo este momento si dijo también que podían hacer acciones digamos de violencia, pero que estaban listos. Claro, eso dice las iglesias, hay que llamar a la paz, a que reflexionen, a que piensen. Si han habido voces que hay una vinculación ya partidaria estrictamente, yo no dudo que eso ya crea en muchos sectores rechazo o al menos inconformidad, porque no debería ser el vínculo partidario. Pero ¿cómo pedirle a las iglesias que no hablen de los problemas y precisamente de eso es del que se ocupan? Y eso es precisamente toda esa su misión, y sobre todo mi reflexión, sobre todo los que estudiamos estos procesos sociales, los que estudiamos la política, sabemos y conocemos que aplaudimos en aquellos momentos que la Iglesia se vinculó para derribar dictaduras en Centroamérica. Gracias, la rectora Julieta Castellanos, participando esta mañana. ¿Comentario? Bueno, yo creo que lo primero que hay que señalar es que vivimos en un Estado laico, no en un Estado sin fe. Y un Estado laico es importante no porque elimina la fe, sino porque la equilibra. Un Estado laico es importante porque un católico, un evangélico, un musulmán que vive en Honduras tiene garantizado los mismos derechos. Esa es la esencia del Estado laico. El problema de esto es cuando la fe, porque el problema no es la fe, el problema es cuando la fe se convierte en estrategia y se usa como una forma para instrumentalizar la política. Dios no pertenece a ningún partido, pero pareciera que aquí hay actores políticos que quieren un Dios a favor de unos partidos y que ese mismo Dios esté en contra de otro, y creo que ahí es donde está la parte perversa de esta, y es hacer de la iglesia y de los liderazgos de la iglesia, como muy bien lo señala Luis, una extensión de esta disputa político-partidaria. Yo creo que la calle es un espacio que le pertenece tanto a los partidos como a la iglesia. Lo cierto es que sería muy incómodo ver a cualquier partido político marchando en Semana Santa. En ese momento, la calle le pertenece a la fe. Como molesto es ver a la iglesia intentando ocupar la calle en un momento electoral cuando la calle le pertenece a los partidos políticos.
O sea, aquí hay que diferenciar el espacio público, la calle y la expresión de lo público en los momentos de fe y donde la calle se abre para eso, cuando vemos todas esas camas de acerrín muy bonitas en Comayagua, porque la calle es expresión de fe. Hoy la calle es expresión de disputa partidaria y creo que se está generando una colisión de dos actores que por su naturaleza no deben encontrarse. Yo creo que aquí en este momento es oportuno hablar con mucha claridad que lo que se está cuestionando no es la fe, es la estrategia de convertir la fe en un elemento de campaña política, y por eso lo decíamos hace un rato. Jesús multiplicó panes y peces, pero aquí hay políticos que en nombre de Jesús quieren que se le multipliquen los votos, y yo creo que aquí hay elementos muy importantes, y es que en este momento en un país tan polarizado, las iglesias también tienen que reflexionar mucho en evitar que este conflicto político penetre la cohesión de las iglesias mismas, porque también se mencionaba acá, en todas las iglesias católicas y evangélicas hay personas de todos los partidos políticos y no creo que valga la pena llevarnos a un punto de polarización como el que hoy estamos viendo. Y lo cierto también es que en estas marchas y en esta caminata que se va a tener en menos de 2 semanas, ahí va a haber actores de todos los partidos políticos, eso es un hecho, pero lo que sí se tiene que evitar es ese sentido de hacer, repito, una marcha que empezó en contra de la incertidumbre del proceso electoral, convertirla en una marcha a favor o en contra de la ideología de los partidos políticos. Eugenio. Sí, mira, yo creo que hay que diferenciar dos cosas en lo que plantea la ex-rectora Castellanos. En primer lugar, el contexto de las dictaduras militares, de la dictadura somocista, incluso de los regímenes represivos en América Latina, no solo aquí en Centroamérica, sino, bueno, no digamos el caso de Chile, Argentina, terrible, ¿no? De esos años, llegó a colocar como opositor incluso no solo a activistas populares de izquierda, comunistas, sino incluso a una gran cantidad de cristianos también, y fueron desaparecidos y fueron arrollados. Entonces, dentro de lo que es la iglesia, yo he escuchado, yo no soy versado en ese tema, pero tal vez aquí lo que conocen más, que evidentemente se reconoce como una importante rescatar lo que ellos llaman la voz de la denuncia. O sea, también hay la denuncia y la anunciación, ¿no? Que es los problemas que hay y luego la necesidad de un mundo mejor. Y es lo que tú ves por ejemplo, en las encíclicas papales, ¿no? Cuando llaman a decir que es inaceptable cómo se tratan los migrantes, que es inaceptable cómo se masacra en Gaza, por ejemplo, todos estos discursos que son responsabilidad de casos extremos. Ahora, yo creo que el problema aquí es, si bien es cierto, muchas veces son válidas las comparaciones, el problema es que hay que ver también lo que ha pasado y pasa en el país. Fíjate que yo recuerdo en este momento, en otro momento quizás la podemos rescatar, una carta del padre Fausto Mía, que ya falleció, reclamándole a la jerarquía a la cual pertenecía de por qué mantenían una voz en silencio en el tema de los desaparecidos y la presencia militar extranjera en el país en los años 80. Y era tan atrevida la carta que les decía a sus jerarcas que más que líderes espirituales que no denunciaban esas cosas, en ese momento más parecían generales con charreteras. Así los trataba, y los trataba un miembro de su propia iglesia, no lo estoy diciendo yo. Entonces, en este momento, yo creo que aparentar que este momento es un momento, sí, hay problemas de incertidumbre porque hay un problema de acuerdos entre los partidos políticos que no se ha llevado adelante en todo este tema de transmisión de resultados. Pero si comparas este hecho y lo que hemos estado viviendo, comparado con lo que hemos venido viviendo atrás, realmente incluso ha sido mucho más grave todo lo que venía sucediendo y tuvimos liderazgo. Voy a tomar lo que dice Luis de León, ya para no meter a todo lo que es la gente de fe, que
callaron totalmente. Y esto es lo que hacías tú la pregunta. Y me parece que allí con la pregunta no tuvimos una respuesta clara. Y es, ¿qué pasó con el 2009? Todavía hay una cantidad de víctimas y la doctora los conoce bien porque ella dirigió la Comisión de la Verdad que registró una cantidad importante. Y allí había que revisar ese informe donde estuvo la voz de la jerarquía, y me refiero a la jerarquía porque siempre hay miembros que sí lo hacen a título individual. Si luego pasamos por, voy a saltarme 2013, que fue menos polémico, pero el que fue más claro y contundente fraude de 2017. Tenemos todavía más de 20 personas asesinadas en protestas, donde realmente se nos olvida fácilmente y no reclamamos o a veces no queremos volver a ese pasado. Y ahora el problema no es que llamen a la paz, y el problema no es que se llame a la construcción de la democracia, el problema no es que se exprese la preocupación, el problema es que se haga en un contexto de mera campaña y en un contexto de una discusión de quién o quién no está atentando contra la democracia, y donde hay todo un planteamiento de muchos actores que coinciden y se han puesto de acuerdo, porque sencillamente hay mucho prejuicio y preocupación para ellos, para sus intereses, de que un partido como Libre siga gobernando y que se tenga una presidenta como la abogada Moncada. Entonces, ese es de nuevo el contexto en que se hace. Y si a este contexto se le agrava, yo no sé si la rectora escuchó lo que tú pusiste al inicio del pastor Gerardo Irías y lo que han dicho por allá también, una especie de aporofobia, ¿no? Esta idea de menosprecio a los pobres, ¿no? Estos de Libre son quien les permitió gobernar, donde hay una serie de personas. Y luego yo sí voy a estar de acuerdo, Raúl, de que a veces en la militancia, y probablemente no solo a nivel de base, sino a nivel de cierto nivel, se expresan cuestiones que yo creo que no son las que tiene el partido y que no se deben de expresar, porque yo creo que el partido es coherente en el sentido que tiene que respetarse las iglesias, tienen que tener su espacio, tienen que tener su libertad de culto y de actuación y tener toda la convivencia en un país que les garantice esos derechos. Sí, don Luis. Según el ERIC, el YUDPAS y otros sondeos de opinión, la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica son las instituciones de mayor confianza ciudadana. Es decir, se espera que el espacio de mayor confianza ciudadana ayude de alguna manera a demandar, y yo sí estoy de acuerdo, la Iglesia debe señalar los errores, la Iglesia debe guiar sobre buenas decisiones, la Iglesia sí debe participar activamente, porque es que ese es el otro punto, ser parte de una iglesia no lo convierte en un extraterrestre. Miembro de una iglesia es un ciudadano común que si hoy no tiene dinero para pagar la luz se la cortan. Entonces, claro, hay un tema de vinculación social del día a día de la ciudadanía con la iglesia, y yo creo que es importante que la iglesia haga llamados a la paz, haga llamados a la conciencia, señale los errores de los gobernantes, señale los errores de los políticos, señale los errores de las instituciones, pero desde una perspectiva de mejora, no desde una perspectiva política. Entonces yo diría, Raúl, a ver, el pensar que la vinculación de la iglesia con el poder es algo viejo y que debemos aceptarlo como tal, puede ser una razón bastante aceptable. De hecho, decía la rectora que siempre los militares, por ejemplo, buscan a las iglesias para que oren, para que los bendigan, y claro, el liderazgo religioso debe estar disponible para eso. Pero yo creo que es que estamos entrando a un punto de distorsión de qué rol debe jugar la iglesia en la sociedad. Y ese punto de distorsión se viene construyendo hace mucho tiempo. Si a dónde quieren ir los políticos en campaña política, no a las iglesias. Mire, yo me he sentado con políticos que andan buscando de que iglesias grandes, Tegucigalpa, San Pedro Sula, les permitan llegar. ¿A cuántos políticos hemos visto ir a levantar las manos y orar en las iglesias para que la gente crea de que son hombres amantes de Dios y mujeres amantes de Dios para conseguir el voto? Entonces, yo creo que es que la iglesia tiene que tener ciertos límites y parámetros que no le permitan ser instrumentalizada, y que en el liderazgo político, que digamos a nivel de la iglesia católica hay más controles que a nivel de la iglesia evangélica.
digamos, ¿quién puede aplicarle una sanción a un pastor que él es dueño de su iglesia? Es bien complicado, ¿no? Entonces lo que yo pienso es, la iglesia tiene que encontrar el camino de apoyar en momentos de crisis. Y ahí, Eugenio, nosotros estamos en un momento de crisis ahora mismo. Y yo creo que sí era oportuno que la iglesia llamara a la tranquilidad y llamara al diálogo y llamara al bien por Honduras. Porque puede ser un año electoral o no, pero si es que, ¿y quién puede llamar a los políticos al orden si están en un desorden? Luis, y mira que hay algo importante acá, y es que no se trata de silenciar a las iglesias. Yo creo que aquí el punto de discusión no es que las iglesias y los líderes de las iglesias no puedan hablar. Se trata de evitar que se conviertan las iglesias en una trinchera política. Ese es el punto. Se trata de evitar que se perciba a las iglesias como una extensión de los partidos. Y aquí me parece que hay algo importante, y coincido en el espíritu del liderazgo de la Iglesia Católica y Evangélica el sentido de la reconciliación. Yo sé que hay una marcha dentro de 15 días que se está politizando, que se está construyendo un sentimiento antilibre, totalmente innecesario, y que se está generando un alineamiento con la oposición. Hay toda una narrativa alrededor de eso. Y creo que esa realidad ya superó la propia voluntad de los líderes de las iglesias. Y eso hay que corregirlo. Y yo creo que si hablamos de reconciliación, yo invitaría a pensar que tanto los líderes de la Iglesia Católica y Evangélica reconcilien a los 3 consejeros del CNE. Si aquí hablamos de paz y hablamos de un interés de resolver la democracia, creo que más que ver calles inundadas de personas pidiendo paz, habla más una iglesia con capacidad de sentar a los 3 consejeros y de demostrar que ese sentido de reconciliación, de paz, de perdón, puede existir entre los 3 grandes árbitros que están liderando este proceso electoral. Yo creo que si antes de la marcha vemos una iglesia con capacidad de sentar en la misma mesa a los que no se han querido sentar en las últimas semanas, habla más que ver unas calles inundadas de personas con el potencial de confrontarse y quebrar este país. Yo creo que aquí lo importante es ver una iglesia con capacidad de sentar a los que no se quieren sentar, ver una iglesia con capacidad de hacer hablar a los que no se quieren hablar, ver a una iglesia con capacidad de concertar un proceso electoral confiable a los que están obligados en hacerlo. Si eso sucede antes de la marcha, creo que la marcha va a ser un éxito, va a ser un punto de encuentro, y muy seguramente vos, Luis, que has dicho que no querés ir, irías. Y creo que yo, que también me resisto a ir a esa marcha, iría si antes de eso vemos una iglesia que logra enfocarse en mandar un mensaje contundente. Y hoy el mensaje contundente no está en que la iglesia ocupe en la calle el espacio que le pertenece a los partidos, sino en hacer del CNE un espacio de reconciliación y en el cual los líderes de la Iglesia Católica y Evangélica pueden jugar un papel importante. Voy a ir a una pausa, porque no he hecho pausas, pero antes, dime. No, es que yo quiero colocar un tema también que a mí me parece que con el que hay que tener, y esto sobre todo porque se utiliza en la campaña Honduras Libre, y es que el hecho que hoy en Honduras, después de 2009, la campaña tenga cierto nivel de polarización, es normal en un sistema de partidos diferenciados. Porque hay unos que quieren regresar al bipartidismo donde no había ningún problema, porque respondían a los mismos intereses de los grupos de poder más en este país. Entonces era una campaña que bueno, porque solo se ponían de acuerdo fácilmente porque los intereses de fondo, los gruesos, no estaban en disputa ni en discusión. Pero hay que aceptar, tenemos un sistema de partidos donde hay diferencias en los partidos políticos y que se generen polos en la cuestión electoral es de lo más normal, porque hay visiones de país, a algunos les guste o no, totalmente diferenciadas, donde tiene que estar claro el consenso y no estarse discutiendo, y ahí sí hay que tener los consensos claros, es en las reglas del juego del proceso electoral. En eso sí, porque no va a estar un partido diciendo que se vote de una manera y otro que se vote de una manera. Ninguna democracia soporta eso. Pero en términos de contenido,
porque le critican a la bancada que señala el problema de exoneraciones, del problema de, porque el debate de dónde están los problemas del país y por qué, y eso va a estar ahí en este sistema de partidos, creo yo, salvo que volvamos a una cuestión monoprogramática monoprogramática de cómo ver el país y qué proponer para el país. Bien, antes de la pausa, la abogada Rixi Moncada, candidata de Libertad y Refundación, puso esto anoche. Dice Rixi Moncada, la fe es sagrada, dice Rixi. La mayoría de nuestro pueblo noble, humilde y creyente, encontramos en la fe y la religión la esperanza que nos da vida y que nunca debemos perder. Cuando la cúpula de 2 iglesias organiza y lidera una caminata en todo el país, faltando 3 meses, 14 días para las elecciones generales, y en paralelo se crea una campaña difamatoria descalificando nuestra organización política pacífica y democrática y diciendo que en mi gobierno voy a cerrar las iglesias, no cabe duda que se están prestando un acto de injerencia política para beneficiar a los partidos que gobernaron 130 años, encubrir los empresarios que no pagan impuestos y a los líderes religiosos que apoyaron o guardaron silencio ante los crímenes de lesa humanidad, asesinatos y torturas ejecutadas durante el golpe del 2009 y los fraudes del 2013 y 2017. El verdadero rostro de esta caminata es político, dice Rixi. Es impedir que continúe el cambio y la refundación y detener a esta mujer que se niega a arrodillarse ante el poder de las 10 familias y los 25 grupos económicos. A mí me mueve mi amor sincero por el pueblo y junto a él seguiré asistiendo a la iglesia, reafirmando con respeto mi profunda fe en Dios y en Cristo, como lo aprendí desde niña y como creyente e hija genuina de esta tierra, ha dicho la candidata del partido Libertad y Refundación. Bien, Marvin Ponce quiere hacer un análisis objetivo, ¿ah, Marvin? Por el país. Ojo, tengan cuidado con esa marca. Los políticos de todos los partidos, tengan cuidado. Y las mismas iglesias, que no se desprestigien. Por ejemplo, yo soy católico. Yo estudié en el San José del Carmen. No soy que voy a la iglesia y estudié en el San Miguel. Yo soy católico. Pero yo cuando vi eso, no me pareció. No me pareció. No deben mezclar la iglesia con la política. Porque como le pregunté yo a la rectora, ¿y por qué no salieron en el 2013? 2007. ¿Por qué no salieron en el 2017? ¿Por qué no salieron en el 2021 que estaba Xiomara de candidata, hoy presidenta? ¿Por qué lo hacen ahora? Juntos. ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió juntar a las 2 iglesias? Otra cosa, ¿quiénes van a financiar esa marcha? Porque por obra divina no va a ir la gente. Alguien va a financiar esa marcha. ¿Quiénes son los que van a poner ese pisto? Deben meditar. Bueno, ya está pautado eso, ya está. Ojalá que las consecuencias, que pase todo bien, sin problemas, pero creo que no la meditaron mucho. Poneme, por favor, ese aviso. Quiero exteriorizar mis muestras de pesar a mi amigo Juan Carlos Barahona, ha muerto su madre. En memoria de la profesora Florencia Barahona Medina, 14 de noviembre de 1940, 3 de agosto del 2025. Descanse en los brazos del Padre después de pelear la buena batalla, 2 Timoteo 4, 7, 8. Agradecemos sus oraciones y acompañamiento en el velatorio este lunes 4 de agosto, lugar funeraria San Miguel Arcángel, Colonia Kennedy. Próximamente se hará
más detalles del sepelio que será el día martes 5 de agosto. Quiero exteriorizar déjalo ahí por favor, a Juan Carlos Barahona, a su familia, a toda su familia, las muestras de pesar por la partida de doña Florencia Barahona Medina, madre de Juan Carlos Barahona, director de HRN, amigo mío, desde muy jóvenes que estábamos en el colegio y hemos compartido tantos buenos y duros momentos con Juan Carlos. A él y a toda su familia, las muestras de pesar por la muerte de la profesora Florencia Barahona. Repito, a las amistades, en la funeraria San Miguel Arcángel de la colonia Kennedy va a estar siendo velada la profesora Florencia Barahona Medina. Bien, con el permiso de la familia, ubíquenme a Marvin Ponce ahí a ver sobre ese sesudo comentario que nos va a hacer Marvin Ponce. Pero aquí tengo un par de preguntas para ellos. Las declaraciones del presidente de la Confraternidad Evangélica se está manchando la movilización convocada conjunto con la Iglesia Católica. Sí, totalmente. Mire, Héctor planteó una cosa que le critican a uno de analistas que dicen hablan mucho y proponen poco, ¿eh? Y a veces que la gente no escucha las propuestas. Héctor acaba de hacer una propuesta genial. Si la Iglesia Evangélica y Católica, que sé que así es porque uno no puede dudar de la buena voluntad de los líderes religiosos, quieren lograr la paz, me parece que la propuesta y la invitación que hace Héctor a que ayuden a generar un diálogo en el Consejo Electoral, por ejemplo, puede ser útil. Y yo apoyaría a Héctor diciendo escalémoslo con el liderazgo de las iglesias, de los partidos políticos también, y con los candidatos para buscar una campaña de tranquilidad y paz y orden y de propuestas y no de descrédito como venimos en los últimos 3 años, porque Honduras ha estado en campaña política permanente. A mí lo que me preocupa es que sí se debe replantear, por ejemplo, el tema de la Iglesia Evangélica, porque la católica no se ha expresado sobre este tema. Por ejemplo, con las expresiones que hizo este pastor, que está ahí en pantalla, si él llamara a un diálogo, la gente del Libre iría, ya no iría. O sea, él perdió legitimidad en cuanto a las posibilidades de ser un catalizador de orden. Entonces la iglesia debe replantear y quiénes serían los pastores que pudieran liderar esos posibles diálogos si tuviesen la iniciativa propuesta por Héctor de hacerlo. Es decir, el error de liderazgo es caer en esos juegos de soy de allá, soy de acá, o lo veo así o lo veo acá. Un líder religioso tiene que tener una visión centrada para entender las diferentes dimensiones de los problemas. Y yo eso lo aprendí en la iglesia. Yo crecí en iglesias evangélicas con padres altamente creyentes y yo entendí que un líder tiene que tener la capacidad de ver el bien y el mal y entender el bien y el mal. Entonces yo siento que lo que este pastor predicó, tal vez él no pensó de que se iba a hacer público, que se iba a quedar a lo interno de su iglesia. Alguien lo grabó, aunque parece que son las cámaras oficiales de la producción interna de la iglesia, pero lo que él recibió un mensaje. Si es el pastor, confírmeme que es usted para ver si podemos dialogar. Lo que sí... Mire, eso, perdón, yo le voy a interrumpir, voy a contar una historia mía con la religión. Yo estudié en el San José del Carmen, en el San Miguel, me gradué orgullosamente y feliz en el Bien Celaya. Pero a mí me gustaba el fútbol y no jugaba tan mal. Y después de que hice una pretemporada con Motagua y dejé y quise volver, escuché a Diógenes Cruz que dijo que se presentaran a las 5 de la mañana al Birichiche a entrenar quienes quisieran jugar con el Vida Santa, un equipo cristiano. El entrenador era Miguel Escalante y fui. Y a las 2 semanas ya me quedé en el equipo. Entonces orábamos antes de empezar a entrenar. O sea, la religión es algo serio. No es algo que... Entonces, un día me invitaron a Amor Viviente, que estaba ahí al lado del Teatro Manuel Bonilla, un sábado. Entonces fui un par de veces. Entonces cuando iba a empezar el campeonato de la Liga Mayor, Miguel me dijo, Raúl, trae los papeles. Y, ajá, le digo, Raúl, pero te tenés que hacer cristiano. Y la pensé. Y dije yo, no puedo seguir. No voy a ir porque soy católico. No puedo engañar a la iglesia cristiana
Y hacerme cristiano solo por jugar fútbol. Y yo quería jugar, iba a jugar en la Liga Mayor. Y tomé la decisión de no hacerlo. Otra vez, antes de esa pregunta, fuimos a entrenar a Lativo, a una cosa bonita de amor viviente, ahí entrenamos y compartí con gente cristiana. Pero yo tomé la decisión de no hacerlo porque yo me había formado en la religión católica. Entonces creo que eso de meter las iglesias en la política no es correcto. Porque ¿qué piensan los de Libre que estaban escuchando al pastor evangélico? Muchas veces los dogmas son cerrados. El hecho que no te hayan dejado jugar, pues otra vez. O sea, él no me dijo que no me iba a dejar jugar, pero que él prefería que yo me hiciera cristiano. Entonces yo la pensé. Sí, pero de alguna manera. Y entonces digo yo, y uno de Libre católico que ve eso también, eso más bien es como dividirnos. No pasó y por eso cito, no pasó en el 2013, que ganó Juan Orlando, en el 2017, que decían que era un gran fraude, y en el 2021 que ganó Xiomara, no se unieron las iglesias. ¿Por qué lo están haciendo ahora? ¿Qué los está motivando? ¿Quién empuja esto? ¿Quién va a financiar esto? ¿Nos va a dividir más? ¿Nos va a generar más odio, más división, más rencor, más dolor, más envidia? ¿Cuál va a ser el resultado? No sabemos. Es que es justo lo que usted consultaba. Ese mensaje del pastor dañó la marcha. Dañó el objetivo de la marcha, el sentido de la marcha y sobre todo el ánimo de mucha gente a participar en la marcha. Porque probablemente había gente de Libre que es afín a Libre o que ha votado por Libre o que tiene pensamientos e ideas ideológicas de izquierda, pero de izquierda, pero digamos, y querían ir a la marcha. Y después de escuchar al pastor, han de decir cómo voy a ir a la marcha si este hombre lo ve como el demonio a uno. Es decir, yo sí creo que se manchó la marcha y creo que es importante que haya una reunión entre la iglesia evangélica y católica para decidir cómo replantearlo. Y sobre todo si se va a desarrollar ahora con los comunicados de Libre de que los colectivos van a llegar, cuáles van a ser las medidas, porque es que otro tema es que es cierto que el liderazgo de la iglesia debe guiar al pueblo. Otra consulta, pero hay comunicado oficial del partido que llega. Eso me dejó pensando. Lo que yo tengo entendido. Porque ahí Rixi no dice es nada. Que no, Rixi y el partido. No, el Twitter que pusieron en pantalla al inicio del programa. Pues de Briceño. El de Briceño. Sí, no, y personalmente me parece que Briceño está equivocado. O sea, con todo respeto a Briceño, sabe que no tengo nada contra él, pero creo que el partido no lo ha hecho y personalmente creo que el partido debe ser la oposición. O sea, tal como partido como tal, tiene su planteamiento, su crítica, sabe lo que esa marcha significa, pero creo yo que conociendo la misma vocación cristiana de la presidenta y de muchos de quienes tienen alta influencia en el partido, creo yo que es lo correcto, que obviamente no estar de acuerdo con un montón de cosas, pero no ponerle un sabor de ir como colectivos a intervenir, no intervenir la marcha. Porque una cosa es participar, cualquier católico o evangélico de Libre, de todos los que son simpatizantes, tienen todo el derecho a ir a esa movilización. ¿Pero usted cree que ahora quieren ir después de ese mensaje? Es que puede ir cualquiera, todo el que quiera puede ir, pero ya se ha politizado eso. Sí. Me dice Judith, y desde que meten la política en el púlpito va más allá de la arrogancia de un pastor de decir darle poder a un pobre. Frase bienaventurada 2, los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Es la primera de las bienaventuradas del Sermón del Monte de Mateo 5:3. Se refiere a los pobres de espíritu, no a la pobreza material, sino una actitud de humildad y reconocimiento de la propia necesidad espiritual ante Dios. Aquellos que reconocen espiritualmente necesitados y buscan a Dios con humildad son quienes recibirán el reino de los cielos, según Jesús. Don Marvin Ponce, antes de la pausa. Marvin, buenos días. Buen día, Raúl. Buen día al equipo de expertos que tiene ahí muy buen trabajo. Quiero decirle de que la política es más apasionada que el amor, dicen, y todo el mundo quiere participar en política en tiempos políticos. De hecho, nunca vimos las iglesias católicas y evangélicas aliarse cuando el huracán Mitch, ni cuando las tormentas Eta y Ota, ni cuando la pandemia. Nunca se aliaron las iglesias, pero en política sí se alían.
y en el golpe de Estado la Iglesia Católica, sobre todo a nivel de cúpula, jugó un papel importante para apoyar el golpe de Estado. En la reelección presidencial, que fue otro fenómeno político, la Iglesia Evangélica también jugó un papel importante para la reelección. Entonces las iglesias en la política es tan poderosa y el poder es tan poderoso que genera realmente que se exacerben los ánimos de hasta instituciones que no son propias para este tipo de temas. Entonces no es raro que las iglesias estén en este momento, pero lo que sí está claro es que en este momento hay una iglesia más conservadora, tanto a nivel de católica como evangélica, ¿va? Inclusive siento que el muchacho dirías es discreto de talento en cuanto al tema político, pues, y no sabe manejarse en los medios de comunicación para tener la certeza de que no está alineado con una lógica política. Y siento al señor Nacho, que es formado de alto nivel y que si bien es un hombre de ideas conservadoras, pero plantea la idea de la perspectiva de la fe, de la paz, de la tranquilidad en el país. Pero también es cierto también de que las iglesias tienen también al interior sus propios debates políticos. De hecho, la teología, la liberación en los años 70, 60, versus la teoría de la divinidad, dentro de la misma Iglesia Católica era fuerte, porque unas planteaban que había que entrar a los problemas del mundo, producto de lo que estaba pasando en las guerras de aquellos tiempos. Y lo otro también ahora es que vemos realmente que en este momento realmente ante la destrucción de instituciones, ante la desaparición de los movimientos sociales, de los movimientos populares, de las mismas ONG, de voceros, porque el sistema nos ha llevado a todo que aquí no hay que creer en nadie, entonces hay que buscar instituciones creíbles. Hace poco eran las Fuerzas Armadas, ahora son las iglesias. Las iglesias están recomponiendo de haber metido las canillas en los temas políticos en los últimos 20 años. Y ahí también hay debates a favor y en contra, que la iglesia participe o no participe. Pero claro, entonces yo creo que lo importante es que el tema por el cual convocaron a la iglesia es para que hayan elecciones libres, punto, transparentes, y que no haya fraude, y que hayan elecciones, porque hasta hay todavía un temor de que no hagan elecciones, ¿va? Entonces lo que puedo deducir yo con esto es que en la medida de lo posible el partido más afectado por las iglesias, porque son conservadoras, es el Partido Libre. El Libre anda torpedeando también para que las iglesias no tengan éxito en su marcha, ¿va? Además de los errores de los pastores, ¿va? Pero lo que es cierto es que hemos llegado hasta estos niveles, ¿va? De que las iglesias sean los interlocutores de la sociedad a falta de movimientos sociales, a falta de movimientos populares, a falta de otras fuerzas vivas que antes existían y que eran las que generaban el equilibrio entre el poder. Pero lo que está claro es que hay un sentimiento de casi todas las iglesias contra Libre, ¿va? Cuando se hace la oración por defender Honduras, se habla muy bonito de Honduras es paz, de que queremos arreglar la paz. Entonces hay un ingrediente también de sancionar al partido de gobierno, lo cual no es correcto desde las iglesias, porque las iglesias vamos de todos. Pero el mensaje que quiero decir yo al final es que la propuesta de Soto me parece impresionante, ¿va? De que hay que las iglesias se metan a buscar la paz dentro de los actores que generan la conflictividad, ¿va? Pero no sería con los del consejero, sino que serían con los papás de los consejeros. Que las iglesias pongan claro a Carlos Flores, que pongan claro a Amel Zelaya, a Tito Afura, que los reúnan para que lleguen a un acuerdo político para asegurar que las elecciones van libres y limpias y que sus consejeros electorales van a ir por la línea correcta, porque al final los generadores de conflictos ni siquiera son los consejeros, sino que son los que están detrás de ellos, ¿va? Pues todos estos consejeros tienen dueños, ¿va? Tienen dueños y dirigen. Ana Paola no depende del Partido Liberal, depende de Carlos Flores. Lo mismo que pasa con Coset, depende de Tito Fura, y Marlon Ochoa depende de Manuel Zelaya Rosales. Entonces, bien, gracias Marvin por cuestión de tiempo. ¿Me decía Eugenio? Sí, no, que ahí te mandé un video justo sobre el pastor
Gerardo, que sería bueno que lo viéramos porque... Un video del pastor Gerardo Irías. Sí, sí. Marco, mira ahí si lo tenés, ponelo. Yo creo que ya estamos cansados de muchas cosas. La nación debe de entender que necesitamos ser dirigidos por hombres con sabiduría. No quiero alabar a ningún hombre, pero sí quiero citar que la persona que ustedes en este momento están eligiendo, pues es un hombre que tiene muy buena trascendencia en Tegucigalpa y en la nación, y no solo para nosotros los cristianos, sino para toda una nación. Creo que se ha visto con buenos ojos. Yo creo que Honduras ya no puede seguir siendo engañada. Honduras debe de ser transformada. Es el tiempo de que Honduras en realidad pueda ser gobernada por hombres diferentes. Y yo estoy seguro que la gente que esté alrededor de este hombre va a ser gente que tiene que trabajar. Me gustaría, Pastor Hernán, que me acompañe y Pastor Villacorti traiga la Biblia. No está David Chávez todavía, ni el papi. Quiero que las traiga, las vamos a poner acá, tal vez vienen. Quiero ponerte en tus manos, sobre todas las cosas, la candidatura, Señor, del señor alcalde, papi, a la orden, de David Chávez. Padre, gracias por todos los medios de comunicación que están en este lugar. Gracias por todo lo que aquí se va a hacer. Bueno, yo creo que lo que demuestra este video son los intereses partidarios, una marcha realmente con el máximo, los que están convocando liderazgos involucrados en la política partidaria, y por lo tanto, por sí mismo habla de la naturaleza de esa movilización, y por lo cual es una movilización que más que venir a solucionar problemas, viene a complicar más el panorama, porque entra otro actor que no debería estar en el mero escenario político electoral. ¿Comentarios de eso, León? No, realmente yo creo que definitivamente el pastor cometió un error en cómo ha estado manejando su participación pública en el tema. Claramente. No, pero ese video de verdad que... No, ahí lo deslegitima. Es que, digamos, ese video lo pone a él con el Partido Nacional orando por candidaturas y diciendo de que son hombres confiables, y después sale atacando a la izquierda. Es justo lo que hemos estado hablando por 2 horas. O sea, nunca un pastor o un líder religioso debe tomar un lado. Es cierto, si lo llaman a un evento político, ore por nosotros, aquí vengo, me han llamado a orar, vamos a pedir la bendición de Dios para estos hombres y irse, pero no jugar un rol político. Y yo creo que ese video, honestamente, que a mí me parece, yo no me lo esperaba, le quita toda legitimidad a la marcha. Porque quien la convoca, a ver, los líderes religiosos convocan a su pueblo, miembros de iglesias. Y quien lo está convocando es alguien que tiene visiones político-partidarias, y se supone que no debería ser así, porque la iglesia se supone juega un rol intermedio. Entonces, a mí me parece que sí está golpeada la marcha, sí creo que está golpeada la legitimidad de la convocatoria, y creo que debería replantear la iglesia evangélica quiénes serán las personas que manejarán este tipo de cosas y van a seguir haciendo. Y hay un puntito, lo que dice Héctor, de que debe haber una contribución a una búsqueda de acuerdos y consensos en el organismo electoral, y luego León lo dijo en los partidos, me parece totalmente válido, se ha visto en otros momentos. El problema es que en este momento, cuando los actores que buscan jugar ese rol han tomado una opción clara y partido, quedan totalmente deslegitimados para poder mediar en procesos de consenso. ¿Se acuerda usted, Héctor? Con Héctor lo conozco de años, muy amigo no solo de él, sino de su padre, cuando se hablaba famosamente de los convocantes, ¿no? ¿Quiénes eran los convocantes en la sociedad? Y antes fácilmente se encontraba personas o sectores que jugaban ese papel de mediación y de búsqueda. Pero en este momento, en la medida que se va actuando de esa manera, ese rol se va perdiendo y pierde legitimidad, como lo dice Luis León también. Y aquí hay un desafío también adicional, y es que esta polarización partidaria efectivamente penetró la cohesión de las iglesias, y hoy eso se está viendo de manera
más evidente en la iglesia evangélica, y creo que esto también está obligando a que haya un proceso de reconciliación entre varios actores, porque por un lado hay dificultad de diálogo entre las iglesias y los partidos políticos, y digamos con esto que se mostraba ahorita, Raúl, es evidente que hay un sesgo partidario que ya es inevitable, pero yo creo que más importante es que los líderes de la iglesia se reconcilien con los pobres de Honduras, porque creo que ese mensaje también ha sido muy disonante. Vivimos en un país donde la pobreza supera más de la mitad, más del 60%. Aquí hay pobres en los 3 partidos políticos, así que esto no es una afrenta solamente a un partido, termina siendo una afrenta hacia todos. Y hay que recordar que la iglesia siempre se mantuvo cercana a los pobres. ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres. ¿Cuál es uno de los votos que hacen los sacerdotes? El voto de pobreza. ¿Cuál es uno de los símbolos de la iglesia? El pescado. ¿Y por qué es un símbolo? Porque en Palestina y en el Mediterráneo antiguo, lo más barato para comer era el pescado. Hoy, curiosamente, es lo más caro. Y esto es importante retratarlo porque en el camino, creo que muchas veces hemos visto cómo la iglesia se fue alejando de los pobres, y muchas veces los líderes, en estas dinámicas del poder que tienden a ser tan confusas, terminaron alejándose de ellos y acercándose a otros, y yo creo que ahí también tiene que haber un sentido ético de que la iglesia misma se reconcilie con los pobres, porque creo que eso también ha golpeado a todos, y es importante finalmente ver cómo la iglesia llega a esta próxima marcha superando este sesgo que ya es evidente y que creo que a muchos actores ya los empieza a desestimular para estar en la marcha. Bien, voy a la pausa, pero antes la nota luctuosa para las personas que quieran asistir al velatorio hoy. Ha muerto la profesora Florencia Barahona Medina, que descanse en los brazos del Padre. Agradecemos sus oraciones y acompañamiento en el velatorio este lunes 4 de agosto en lugar funeraria San Miguel Arcángel de la colonia Kennedy. Próximamente se dará más detalles del sepelio, que será el día martes 5 de agosto. Nuestras muestras de pesar a la familia Barahona Medina, a Juan Carlos Barahona, director de HRN, y un fuerte abrazo a Juan Carlos y a su familia. Bien, vamos a la parte final. Gracias a don Luis León. Don Luis, su análisis final. Un tema delicado de las iglesias y su participación en la política y esa marcha. Agradecer la invitación y haber compartido con buenos amigos. Creo que la reflexión debe ser alrededor de no perdamos la visión de la iglesia. Yo creo que la iglesia sí tiene que ser ese ente que llama a la paz, a la tranquilidad, e incluso, como había dicho Héctor, que en las calles puede demostrar la lucha por la paz, el orden y la tranquilidad, pero la iglesia, especialmente su liderazgo, porque sí he tratado de deslindar a la iglesia, sino al liderazgo de la iglesia, que no participe en un debate político, partidario, ideológico, porque le quita credibilidad a una de las 2 instituciones religiosas en las cuales más confía el pueblo hondureño. Entonces yo creo que aquí lo que debemos esperar es un replanteamiento del discurso de la iglesia y especialmente su liderazgo, para evitar de que la iglesia, la feligresía y la fe quede inmiscuida en un debate en el cual ellos deberían de ser un facilitador de paz y no un facilitador de conflictos. Sí, gracias. Héctor. Sí, esta caminata de la Iglesia Católica y Evangélica surge para hacerle frente a la incertidumbre electoral, no para cuestionar la ideología de los partidos políticos, y creo que es importante mantener esta caminata en la esencia que le dio origen, que es el proceso electoral. Y por eso, antes de esta caminata, me parece que lo más sano es ver a una iglesia católica y evangélica dialogando con los consejeros del CNE
y generando lo que el país espera, y es un CNE que funciona con capacidad de diálogo, y creo que eso mandaría un mensaje muy potente de una iglesia preocupada por la democracia, preocupada por generar diálogo y por avanzar de manera sincera en un proceso electoral para que cuando se llegue a la marcha, los hondureños que simpatizan con los diferentes partidos políticos no lleguen con el ánimo de pelear y confrontarse, sino con el ánimo de ver que la iglesia es ese espacio que unifica al país, a Honduras. Sí, Eugenio. Sí, yo creo que con este tipo de comportamiento y compromiso político de estos liderazgos, sobre todo de la iglesia evangélica, lejos de hacer un bien al objetivo anunciado de la paz, la certeza y la idea de la convocatoria a las elecciones, fortalecer la asistencia a las elecciones, más bien le va a hacer daño e incluso puede dañar a la misma relación al interior de las iglesias y la relación entre la iglesia católica y evangélica. Creo que deberían reflexionar sobre eso. Y un segundo elemento es que la solución está sobre todo en los partidos políticos que lleguen a un acuerdo ya final sobre la forma de transmisión de los resultados. Ahí se resuelve todo. Bien. Me dice Raúl, y el comunicado de la diócesis de Choluteca, ¿por qué no puso? La candidata oficialista hizo política en el templo. Rixi puede entrar a la iglesia. Yo no la vi haciendo política. Si Rixi, ella dijo que es católica. Y lo que vi que Rixi entró a una iglesia. ¿Le van a prohibir a Rixi que entre a una iglesia? Tampoco. No, o sea, aquí, mírenme, tengan cuidado con eso la iglesia. No hay que dividirnos. La iglesia no debe prestarse a favorecer a ningún grupo político ni estar en contra de otro grupo político. Eso no es correcto. Que no divida más a la sociedad hondureña. Eso no es correcto. Tengan cuidado que los fieles católicos, evangélicos de toda religión vayan a votar por quien ellos quieran. Está bueno que haya elecciones, que los hondureños decidan a quien quieran, pero no lo hicieron en el 2013, no lo hicieron en el 2017, ahí ganó el Partido Nacional. En el 2021 ganó Libre y no se metió la iglesia, en ninguna de las tres últimas, ni en las anteriores. Primera vez se juntaron dos y me dan, no sé, el señor ahí, ¿cómo se llama? El Gerardo Irías, el pastor. Ahí don Eugenio aquí presentó que él fue a bendecir un lanzamiento de la ahora candidato, en ese momento alcalde, entiendo, Narri Tito Afura. Eso genera una polémica. Aquí yo vi a Luis León y vi a Héctor Soto sorprendidos al ver eso, ¿o no? Sí. Yo también. Entonces, tengan cuidado porque se están peleando el poder del país, poder político. ¿Quiénes van a financiar esa marcha? Los de Libre, como dijo Eugenio, deben de llamar a, ¿cómo se llama? Briceño. A Briceño, porque yo no vi que Rixi dijo que los colectivos van a estar en eso. No hay una posición oficial. Al que sí escuché fue a Fausto Cáliz, que como católico dijo que iba a ir. Pero tengan cuidado, no generen más confrontación, más división, más odio antes de las elecciones. Ojalá que se vuelvan a reunir y reflexionen sobre todo esto. Porque yo cuando vi al pastor que salió con el de la Iglesia Católica, de verdad me sorprendió. Nunca había pasado eso. Y ojalá que sea para bien, que reflexionen todos los sectores, los del Libre, los del Partido Nacional, los del Partido Liberal y los que dirigen las iglesias y los que quieren financiar eso también. No vayan a generar un pleito irreconciliable antes de las elecciones, porque no sabemos qué consecuencias puede tener eso. Antes de esas marchas, ojalá todos estos sectores aquí mencionados se unan, platiquen y dialoguen para que no haya enfrentamiento entre nosotros los hondureños. Que tengan una buena semana, así está la política en el país. Eugenio, me falta. Esto es
La entrevista con Raúl Valladares.